you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a tejer un suéter con la técnica top down. Hacemos el canesú y luego dividimos las mangas y hacemos el resto del cuerpo. Ya sabéis cómo se hace ese tipo de suéter y súper rápido de realizar y quedan súper bonitos. Tiene muy especial la parte del canesú, como veis, y lo estoy realizando esta zona en 3 colores y luego el resto del suéter en un solo color. Volveré a poner varios colores en los puñitos y en la parte de abajo igual también, pero básicamente va el motivo arriba en el canesú. Entonces os haré una muestra con menos motivo porque ya tengo realizado el canesú, tenía que ver cómo sacarlo para poderos mostrar y enseñaros. Mira, es un múltiplo de 10. Entonces, cada 5 puntos te sale un motivo, digamos, ¿no? Yo he puesto 100 cadenas para sacar el canesú porque es mi tamaño y de esta forma, con estas 100 cadenas, me van a salir 10 motivos para delantero, 10 motivos para espalda. Tienes que calcular, bueno, yo creo que como este canesú es bastante amplio, es válido para todas las tallas. Yo no creo que tengas que meterle mucho más si necesitas más tallas. Es bastante grande, como veis. En todo caso, igual tener que trabajar un poco más el largo del canesú si tienes más tallas. Haces todo lo que yo hago, pero en vez de cerrar antes, cierras un poco más tarde el canesú. Yo creo que sí, no deberíais de complicaros mucho más. A no ser que estés utilizando un material muy finito y entonces tengas que meter más. Pero bueno, para que tengas una idea. Si yo con 50 saco 10 motivos, tengo otros 50 para atrás. ¿Vale? Porque cada motivo son 5 puntos. Pero no te digo múltiplo de 5 porque si no te puede quedar impar y es mejor múltiplo de 10 para que te salgan los mismos motivos para delantero que para espalda. Quiero decir que si yo tengo 100 y tú quieres más, 120 tendrías que... Bueno, mentira. No, 110. Con 110 ya tienes 2 motivos más. Vale. 110 o 120 ya sería muy, muy grande. Menos, pues, si yo tengo 100, pues serían 90. Y ya te salen 2 motivos menos. Bueno, pues lo primero que haremos, yo voy a montar en 30 puntos porque, como os digo, voy a hacerlo en muestra, pero se hace igual, en más puntos que en menos puntos. El motivo lo voy a ir repitiendo, con lo cual es lo mismo. Bueno, pues voy a montar esos 30 puntos y voy a hacer una primera vuelta. O sea, montamos 30 cadenas, cerramos. Me voy a ahorrar de grabar esa parte porque es fácil. Montamos las cadenas que necesitemos, en mi caso 100. Cierro en círculo y hago una primera vuelta en punto bajo. Antes de nada, los colores que estoy utilizando: un agua marina, un color vino tinto y un petróleo, un azul petróleo. Material con un grosor como para aguja o gancho de 3,5 y lo voy a trabajar con ese gancho, aunque después el cuerpo voy a pasar a trabajarlo con el 4,5 para que me quede la zona del pecho más sueltecita. Igual después vuelvo otra vez al 3,5 en la parte de la cintura, ¿vale? Vamos jugando con los números para adaptar el tejido un poco. Puedes utilizar el material que tú tengas. Yo estoy utilizando este acrílico que tengo en conos y que, como veis, lo he hecho un grosor con 3 hebras. Pero tú puedes trabajar con el material que tengas disponible. Tenemos las 100 cadenas que hemos hecho. Hemos cerrado en círculo y hemos hecho esos 100 puntos en punto bajo. Y ahora cerramos la vuelta en el primer punto que hicimos con un deslizado. Hago una cadenita. Aquí mismo hago un punto bajo. Y ahora vamos haciendo todo el tiempo 1, 2, 3, 4 cadenas.
salto 1, 2, 3, 4. En el quinto hago un punto bajo. Repito hasta quedarme sin puntos, esto siempre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el quinto punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el quinto punto bajo. Pues toda la vuelta la tenemos que hacer así. Y ya mi último 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto ya es el punto bajo. Ahí tenemos que cerrar con un deslizado. Pero vamos a hacer el cambio de color. La siguiente puntada la voy a trabajar con el color vino. Entonces ya tengo preparado aquí un arito con un nudo de inicio para pasar el color. Entro para cerrar la vuelta, pero aprovecho para hacer el cambio de color. Paso el color, hago una cadenita. Y vamos a hacer la siguiente vuelta. Empezamos haciendo en el punto bajo, donde nos encontramos un punto bajo. Y ahora voy repitiendo esto cada vez que me encuentre un espacio de cadena. Entro, hago sin terminar un punto y vuelvo a entrar y hago sin terminar otro punto. Y cierro. 3 cadenas. Y repito, en el mismo espacio, un punto sin terminar y un punto sin terminar. Y termino. En el punto bajo, un punto bajo. Repetimos. Todo el tiempo en el espacio de cadena. Un punto sin terminar. Un punto sin terminar. Termino. 3 cadenas. En el mismo espacio. 1 y 2 puntos sin terminar y termino. En el punto bajo, un punto bajo. Toda la vuelta hacemos esto. He completado la vuelta y sobre el punto bajo hago un deslizado. Hemos completado esta otra vuelta. Repetimos la siguiente con el mismo color. Aquí mismo en el punto bajo vuelvo a hacer un punto bajo. Cojo hebra. Aquí tenemos 2 puntos juntos cerrados juntos, pues me entro dentro, en el centro, y hago un medio punto. Un medio punto. Una cadenita y dentro del espacio de cadena voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena y de nuevo en medio de los 2 puntos que cerramos juntos hago un medio punto. Repetimos esta secuencia en cada motivo. Aquí tengo un punto bajo, hago un punto bajo. Repito otro motivo. Cojo hebra en medio de esos 2 puntos, hago un medio punto. Una cadenita, en el espacio de cadena hago 4 puntos altos. Y 4, una cadenita y en medio de los 2 puntos hago un medio punto. De nuevo hago un punto bajo y repito. De esta forma hacemos esta siguiente vuelta. Pues completamos cerrando aquí la vuelta con punto deslizado y ya hacemos el cambio de color. Este es el punto bajo. Deslizo. Voy a hacer una cadenita y voy a cortar. Tenemos que ir cortando, esto no lo he dicho, pero sí, tenemos que ir cortando porque hay mucha distancia entre color y color y no podemos ir retomando los colores. Entonces vamos cortando y luego remataremos hilos y ya está. Mira, empezamos. Vamos a meter el color
He parado aquí en el punto bajo, pero lo voy a retomar en el medio punto primero que me encuentro, detrás del punto bajo. A ver si consigo entrar aquí en todas las hebritas y paso. Hago una cadenita. Y aquí vamos a ir haciendo puntos bajos toda la vuelta y en relieve estos puntos que vienen a hacer puntos puff, pero bien alargados. Entonces yo tengo ahora mismo aquí, desde donde empiezo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. El medio punto, la cadena la obvio, ¿vale? La olvidamos. Y luego tengo 4 puntos y otro punto, son 6 en total. Pues buscamos detrás. Aquí hay una hebrita y de ahí saco los puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto que está aquí detrás de la cadena y no lo encuentro. Aquí. Y 6. En el punto bajo hago un punto bajo, cogiendo lo normal. Nos tiene que quedar así. Vamos a coger 3 lazadas. 3 porque tenemos que bajar al punto bajo del color aguamarina, aquí, abajito. Y además estirar bien la hebra. Y sacamos 1, 2, 3 veces nada más, porque no lo vamos a acabar. Lo vamos a terminar, vamos a hacer 4 puntos puff. O sea, 4 puntos para el punto puff que se van a cerrar juntos. Ya he hecho 1. De nuevo saco 1, 2 y 3. Estiro. 1, 2, 3. Son 3 veces. Yo he dicho antes 4, pero son 3. Cogemos de nuevo 3 lazadas. Saco 1. Perdonadme porque esto con las hebras me cuesta un poco más. Repito. 3 lazadas. Entro, salgo. 1, 2 y 3 veces. 2 y 3. Entro, salgo. 1, 2 y 3. Y ahora ya sí, cierro todo junto. Nos queda de esta forma. Volvemos a hacer puntos bajos sobre 6 puntos. Aquí tengo el primero. Aquí tengo, mira, una lazada, otra lazada. ¿Veis? 1, 2. Pero es que hay una tercera aquí detrás. Y esa es la que tenemos que coger. Busco la del medio punto que está aquí detrás. Que esa es la que nos va a costar un poquito más de ver. Ya tengo un punto bajo y voy buscando detrás. 2, 3, 4, 5 y 6. Donde tengo el punto bajo, hago un punto bajo. Y vamos repitiendo esto todo el tiempo. Aquí he alargado yo creo que mucho. Sí, he alargado demasiado. Así que vamos a intentarlo hacer sin alargar tanto. 3 lazadas, bajo. No alargo tanto, no hace falta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Las 3 lazadas que echamos las sacamos y luego lo terminamos todo juntos. 1, 2,
3. Ya tengo 3 puntos. Y el último. 1, 2, 3. Ya lo cerramos juntos. Y empezamos de nuevo a hacer los puntos bajos en la hebrita de detrás. A mí este es el que me cuesta más, el que tiene el medio punto, porque no sé por qué queda como más escondido. Los de los puntos altos se ven bien, pero aquí no lo encuentro. Aquí. Empezamos los puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo el punto bajo en el punto bajo. Y repito. De esta forma vamos haciendo los puffs. Mira, este me ha quedado como muy... He alargado tanto aquí la hebra que no queda bien. Queda mejor de esta otra forma que no he alargado tanto. Bueno, pues repetimos esto por toda la vuelta. Vamos a cerrar la vuelta en el punto bajo con un deslizado. Seguimos con este color para la siguiente vuelta. Voy a hacer una cadenita para subir y vamos a seguir cogiendo la hebra de detrás. En este primer punto que me encuentro, a ver que vea dónde estoy. Estoy aquí, cierro. Vale. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y los vamos a convertir en 8. Así que haremos 2 en el primero y 2 en el final para poder tener esa cantidad de puntos. Hago la cadena y vámonos atrás. Aquí en este primero voy a hacer en la hebra de detrás 2 puntos bajos. 1 y 2. Pero no es la hebra de detrás de la espiga, es la de detrás del top, ¿vale? Lo que ya no hay más donde enganchar. Bueno, pues ahí tengo 2 puntos bajos. Ahora cojo hebra. En el siguiente punto voy a hacer un medio punto. Tenemos 3 puntos. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto y otro punto alto en el siguiente punto. Así que tenemos 2 bajos, un medio y 2 altos. Tenemos en total 5. Ahora voy a hacer en el siguiente punto un medio y en el último punto 2 bajos. 1 y 2. Ahí he hecho el aumento otra vez. Hacemos el aumento al principio y al final. 2 bajos, un medio en el siguiente, en los dos siguientes 2 altos, en el siguiente un medio y en el último 2 en el mismo punto en punto bajo. Donde tengo el puff, engancho un punto bajo normal. Y repito lo que acabo de hacer. En el primero, 2 puntos bajos, 1 y 2 en el mismo punto. En el siguiente hago un medio punto. En los dos siguientes hago 2 puntos altos. 1 y en el siguiente otro. Y se me engancha la hebra. Aquí. En el siguiente un medio. Y en el último 2 en el mismo punto, 2 puntos bajos en el mismo punto. A ver si encuentro donde enganchar. 1 y 2. En el punto puff, un punto bajo. Esto es lo que repetimos toda la vuelta. Cerramos la vuelta con punto deslizado en el primer punto. Y nos vamos a deslizar 1
2 puntos. Para estar aquí ya, lo que tengo aquí son los 2 puntos altos. Aquí voy a hacer una cadenita y voy a coger en relieve esos 2 puntos altos del centro. Voy a sacar un punto bajo de ahí. Y ahora haremos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso todo hasta encontrar esos 2 puntos altos del centro. Un punto bajo. Y esto lo haremos por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelvo a buscar esos 2 puntos del centro. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelvo a buscar esos 2 puntos altos del centro. Punto bajo. Toda la vuelta la hacemos así. Y cuando tengamos completa la vuelta, he hecho las 8 cadenas y cierro con punto deslizado en este punto bajo que tengo del inicio. Deslizo, corto el color ya, vamos a cambiar al agua marina. Nos va quedando de esta forma. Vamos a coger el color, lo puedes pasar con un nudito, haciéndole un nudito al tejido o, como yo lo hago, con un nudo de inicio, como te guste más. Y ahora, aquí sobre el punto bajo, paso, hago una cadenita y un punto bajo ahí mismo. Voy a quitarme las hebras que me están molestando. Vale. Bueno, vamos a empezar haciendo. Tenemos 8 cadenas. En las 4 primeras, entro en la primera, hago un punto bajo. En la segunda, hago un punto bajo. En la tercera, nada, que tengo aquí una hebra. En la tercera, hago un medio punto. Y en la cuarta hago un punto alto. 2 cadenas. Y de nuevo tengo que tener 1, 2, 3 y 4 cadenas hacia abajo. Pues hago en la primera un punto alto. En la segunda un medio punto. En la tercera un punto bajo. Y en la cuarta un punto bajo. En el punto que hicimos aquí bajo, cogiendo esos 2 puntos centrales, hago un punto bajo. Y repito todo el tiempo. Un punto bajo en la primera cadena, otro punto bajo en la segunda cadena. Un medio punto en la tercera, un punto alto en la cuarta. 2 cadenas. Un punto alto en la quinta, un medio punto en la sexta, punto bajo en la 7 y en la 8 punto bajo. Y punto bajo en el punto bajo. Y esto es lo que repetimos toda la vuelta. Cerramos con punto deslizado cuando terminemos la vuelta. Y ahora vamos a hacer la siguiente vuelta con color vino. Y aquí tenemos 4 puntos. Mira, nos vamos a saltar el primer punto bajo de los 4, nos vamos al segundo y ahí vamos a añadir el color. Hago una cadenita. Bueno, mira, mejor vámonos al primero, porque así puedo saltar al segundo, perdona. Es mejor, porque tenemos que empezar trabajando de nuevo detrás, en la hebra que queda escondida, y para que podamos empezar, ¿vale? A trabajar ahí. Vamos de nuevo, pero esta vez, como os digo, de los 4 que tenemos, me he vuelto, este es el derecho.
Este es el punto bajo, que si no lo cuento, el siguiente, que es el primero de los 4 que vienen a continuación del punto bajo. Y ahí paso el color. Voy a hacer una cadenita para asegurar el color. Y vamos a hacer puntos altos, pero cogiéndolo ahí detrás. Cuento 1, 2, 3, tenemos que coger en el tercero detrás. Cuesta ese primero un poquito porque es un punto bajo. Pero está aquí escondidito. Aquí en esta brita. Me voy a enganchar. Hago un punto alto. En el siguiente, otro punto alto. Llevo 2. El tercero, llevo 3. Voy a coger doble lazada. El cuarto lo hago aquí en las cadenitas, pero lo hago más altito, por eso he cogido doble lazada. 2 cadenas. Doble lazada. Igual, en el de la cadena hago 1. Y vuelvo a hacer los 3 hacia abajo en los 3 siguientes, pero cogiendo detrás. 1. 2 y 3. El 3 lo tendremos que coger aquí detrás del punto porque no queda hebra para enganchar. Ahí. Pero se tiene que ver de esta forma. Bueno, pues ahora vamos a hacer aquí uno. Vuelvo a entrar. 2 y vuelvo a entrar en relieve y hago 3 sacadas. Y cierro. Y esto es lo que se repite toda la vuelta. Cojo hebra. El primer punto lo salto porque voy a trabajar sobre los 3. Enganchando detrás. 1, 2 y 3 puntos altos. El cuarto con doble lazada dentro del espacio de las cadenas. 2 cadenas. Doble lazada. 1 y ya lo siguiente en punto alto cogiendo detrás. 2, 3 ya veis que enganchar detrás de un punto bajo cuesta más. Y 4. Ahora. Y repito el puff cogiendo en relieve ahí debajo. 1, 2 y 3 veces. Cierro. Y repito. Esto es lo que vamos a ir haciendo todo el tiempo. Y he hecho mi puff, cierro con punto deslizado en el primer punto. Mira, aquí vamos a pasar el color, pero no vamos a quitar, porque en la siguiente vuelta vamos a volver a trabajar con el vino. Así que paso el agua marina, pero sin quitar el otro, sin cortarlo. Paso. Hago una cadena y ajusto el otro. Ahora voy a entrar 3 veces, tengo que entrar 3 puntos. Entonces sería 1, 2 y 3. En medio de los puntos tenemos 4 puntos y vamos a entrar en medio de los puntos. En medio. Hago 1 en medio. Hago
otro y en medio hago otro. Tengo 3 puntos altos y en el espacio de las cadenas vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo, en medio. 1, 2 y 3. Tenemos un total de 9 puntos. 3 a un lado, 3 en el centro, 3 al otro. Cojo hebra. En medio, tengo el puff. En medio, sin terminar, en el puff, pero cogiéndolo en relieve. Sin terminar y detrás del puff, en medio, sin terminar. Y termino. Vamos a hacer de nuevo 1, 2 y 3. En el espacio 3 y hacia abajo 3, entrando entre punto y punto. 1, 2 y 3. Y repito los 3 puntos sin terminar. 1, el segundo cogiendo en relieve el puff y el tercero justo detrás del puff. Y cierro. Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Y terminamos con 1, cojo en relieve, 2 y detrás de el puff el tercero sin terminar y termino. Me voy al primer punto y cierro con deslizado. Corto la hebra, que antes os dije que no cortarais la otra hebra, pero sí que la tenéis que cortar porque lo que va ahora es el color petróleo. ¿Vale? Me he confundido y queda más lejos el otro color, así que lo cortáis. Bueno, pues de esta forma va quedando, que aquí lo veis raro porque son menos puntos, pero va quedando bien. Bueno, vamos a hacer la siguiente vuelta con el color petróleo, como os digo. Así que preparo el color y lo pasamos. Ay, que me deja una hebra detrás. Un segundo que tengo aquí esto como más corto, por eso. Bueno, vamos a hacer el nudo de inicio. Y ahora vamos a, no sé si empezar directamente haciendo el primer puff. Mira, va un puff donde tenemos los 3 puntos cerrados juntos y otro puff en el centro de los 3 puntos. Entonces, voy a empezar aquí mismo. Voy a entrar donde tengo los 3 puntos cerrados juntos. Y haremos un puff de 4 sacadas. Paso 1, 2, he hecho 2 cadenas, voy a hacer una tercera para darle un poquito más de altura. Y ahí mismo voy a hacer 1, 2 y 3. Y cierro. Tengo los 4, lo que pasa que, claro, he hecho uno aquí con las 3 cadenas. Y ahora cojo hebra y voy a hacer los puntos en relieve cogiéndolos por detrás, pero no cogiendo la hebra detrás, cogiendo el punto entero. A ver si me puedo quitar la hebra aquí, cogiendo así en relieve. 1, en el siguiente igual, cogiendo en relieve. 2,
3 y el cuarto es de los 3 puntos que tenemos en el centro, el primero. Y ahora vamos a entrar en el del centro y sacamos 1, 2, 3 y 4 puntos en el mismo sitio, pero sin terminar, y ahora los terminamos. Y hacia abajo hago de nuevo, cogiendo en relieve por detrás los 4 puntos que me encuentro. 1, 2, 3 y 4. De nuevo, aquí hago un punto puff de 4. 1, 2, 3 y 4. Cierro. Esto es lo que vamos a ir haciendo. En realidad yo aquí me he metido, mirad, estoy mirando esto porque no me he metido en el punto, me he metido como más abajo. Y es verdad que queda, voy a repetir este puff. Queda mejor. O sea, en vez de entrar lo que es en el punto, vamos a meternos como en el centro. Y queda mejor. 1, 2, 3 y 4. Y cierro. De esta forma. Sí, es de 4. Vale, bueno, pues repetimos todo esto por toda la vuelta. Vale, ahora vienen 4 puntos que tengo que coger en relieve. 1, 2, 3 y 4. En el punto del centro hago el puff. 1, 2, 3, 4 y cierro juntos. Y voy bajando 4 más. 1, 2, 3, 4. De nuevo tengo estos 3 puntos que se cerraron juntos y me voy a meter en el medio, ¿vale? En el centro. 1, 2, 3, 4. Cierro y repito esto por toda la vuelta. Y cerramos la vuelta encimita del punto puff que hicimos. Aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer aquí 1, 2 y 3, porque tenemos que tener aquí un punto alto, donde nos pilla la zona más bajita, veis que luego hace como para arriba, pues en esta zona que es más bajita, un punto alto. 3 cadenas de separación. Y en la zona donde nos quedamos más altitos, que es el punto puff que nos encontramos a continuación, engancho el punto puff, punto bajo, 3 cadenas, punto alto en el siguiente puff. Aquí me estoy enganchando en el punto, aquí, punto alto. 1, 2, 3, en el siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, en el siguiente, punto alto. Y así toda la vuelta. ¿Vale? En el piquito es punto bajo, en el que queda más hondo es punto alto y luego separado por 3 cadenas.
mis 3 últimas cadenas y aquí cuento 1, 2, 3 en la tercera cadena, que es la base de mi punto alto, cierro, hago una cadenita y corto el color. Hemos completado la vuelta y ahora voy a cambiar al color vino. Entro en la primera cadena de las 3 que tengo a continuación. Paso el color, que ya lo tengo preparado. Paso, hago una cadenita. 2 y 3. Tengo un punto alto. En las siguientes cadenas vuelvo a hacer puntos altos para tener un total de 3. Hago un punto alto en cada cadena. Y ahora ya, a partir de ahora, ya viene lo fácil. ¿Vale? Ya mismo vamos a cerrar el canesú. Cojo hebra y en relieve cojo la base de ese punto puff, que era un punto bajo lo que tenía. Y como me encuentro de nuevo 3 cadenas, trabajo un punto alto en cada cadena, entrando dentro de la cadena. 1, 2 y 3. De nuevo me encuentro punto, pero esta vez un punto alto, lo cojo en relieve. De nuevo me encuentro 3 cadenas y trabajo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En relieve el punto bajo. Y así toda la vuelta. Ahora las 3 cadenas, 3 puntos, en relieve el punto alto. 3 cadenas, 3 puntos, en relieve punto bajo. He hecho mi último punto, que es en relieve, y engancho aquí en la tercera cadena, deslizo, cadena y corto color. Vamos a pasar al color agua marina. En este mismo punto donde hemos cerrado, paso, hago 3 cadenas para hacer un punto alto. Y ahora, bueno, este iría, en realidad tendría que ir en relieve detrás. Entonces voy a hacer mejor una cadena nada más para poder coger en relieve por detrás. Vale. Y ahora, en el punto del centro tenemos aquí 3 puntos y luego el relieve, 3 puntos de relieve. Bueno, pues en el punto siguiente, que es el del centro, voy a hacer 3 sin terminar, 1, 2 y 3, y cierro para hacer ahí como un garbancito. Y ahora el siguiente lo cojo en relieve por detrás. El que tengo en relieve por delante, lo cojo por delante. Tengo de nuevo 3. El primero de los 3 lo cojo detrás. El del centro hago los 3 puntos. 1, 2 y 3 sin terminar. Y cierro. Y el último de los 3 lo cojo por detrás. Y así repito. El que tengo en relieve, lo cojo en relieve por delante. De nuevo me encuentro 3, hago lo mismo. ¿Vale? Todo esto es lo que repetimos en toda la vuelta. Vamos a cerrar, el último punto es el relieve por delante y cerramos con punto deslizado sobre el punto puff. Bueno, pues vamos a entrar ahí mismo, en el punto donde hemos cerrado. Pasamos el color petróleo. Hago una cadena y hago 2 más para tener un punto alto. Tengo un punto alto y aquí voy a hacer un aumento, así que voy a hacer ahí mismo un punto alto. Después, sobre los siguientes 10 puntos, hacemos puntos altos normales. 1, cogiéndolos normal, además el punto. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el siguiente hacemos 2 puntos, 11 y 12. Tenemos ahora mismo donde teníamos 11 puntos, 12, porque he hecho aquí un aumento. De nuevo 10 puntos y luego hacemos en el 11 2 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el 11 hago 2 puntos. 1 y 2. Y así vamos haciendo toda la vuelta. Hemos terminado la zona donde hacemos los cambios de color. Ya vamos a trabajar todo en un color, en mi caso el color vino. Y entonces yo tengo aquí ya pendiente porque creo que ya puedo cerrar casi el canezú. Pero antes de eso, vamos a hacer una vuelta en punto alto, otra en punto bajo y otra en punto cruzado. De nuevo haremos punto bajo, punto alto, punto bajo, punto cruzado. Ya todo el tiempo hasta para el cuerpo. La zona del canezú no la tenemos que ir midiendo. Ahora os doy yo medida. Entonces la puntada que vamos a repetir a partir de ahora, aunque todavía no vamos a cerrar el canezú, vamos a hacer esta vuelta en punto alto. Así que añado el color vino y hago 3 cadenas para hacer el primer punto y voy haciendo un punto alto en cada punto. La vuelta entera es simplemente hacer un punto en cada punto. Hemos completado la vuelta y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena. Y a partir de ahora vamos a hacer las vueltas en punto bajo, que ahora corresponde hacer una vuelta en punto bajo. Las vamos a hacer por la parte de dentro, por la parte del revés. Hago una cadenita y voy entrando en los puntos, pero eso, estoy trabajando del revés. Un punto en cada punto en punto bajo. Toda la vuelta. Cierro la vuelta en el primer punto con un deslizado. Volvemos del derecho. Subo 3 cadenas y ahora vamos a hacer un punto cruzado. Así que me vuelvo al punto anterior para hacer un punto. Ahora me salto un punto. Tengo cogido estos dos. Este es el que me salto, el siguiente. Me salto el punto, trabajo en el siguiente un punto alto y me vuelvo al que me he dejado y hago un punto alto. De nuevo me salto un punto, hago un punto alto, me vuelvo al que me he dejado y hago un punto alto. De nuevo salto un punto, hago un punto alto y me vuelvo al que me he dejado y hago un punto alto. Y así vamos trabajando esta vuelta. Cuando hayamos completado esa vuelta, lo que vamos a hacer es dividir ya el canezú. Yo he dejado una altura de canezú de 18 centímetros. Si tú necesitas para más talla, deberías de hacer al menos 20 centímetros antes de hacer el cierre. Y bueno, contando las cruces, me salen 96 cruces. Entonces yo lo he dividido de la siguiente forma. Tenemos para el cuerpo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Entonces tenemos 26 para delantero, 26 para espalda y el resto para mangas, que para mangas nos deben de quedar 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 22. 22 en cada manga. Y ya tenemos los 96 cruces. 22, 22, 26, 26. He puesto los marcadores porque voy a hacer 4 cadenitas para dejar un poquito más de enlaciza. Entonces añadimos aquí mismo, en medio de las cruces, hago 4 cadenas. He pasado al gancho del número 4,5 porque ya voy a trabajar, como os he dicho, un trocito con este número. Toda la parte del pecho que nos hace falta más medidas. 1, 2, 3 y 4. Y enganchamos donde tenemos el marcador. A ver cómo lo engancho. Aquí, con un deslizado. Vamos a cortar ahí y en el otro lado hacemos lo mismo, pero no cortamos porque seguiremos trabajando ya desde ahí. Y ya seguiremos trabajando en circular. Mira, hemos añadido 4 puntos para que nos cuadre bien de poder hacer aquí 2 cruces. Si tú necesitas más espacio, tienes que dejar 6 para meter una cruz más. Bueno, pues este lado está hecho. Vamos a hacer lo mismo en el otro. No quiero quitar. No lo voy a quitar, que no quiero perderlo. Lo podemos hacer así, así que luego lo quitamos. Y sacamos igual 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y me deslizo al otro lado donde tengo el marcador. Voy a subir una cadenita, pero no voy a cortar la hebra porque vamos a seguir trabajando pero en circular. Voy a guardarme los marcadores que ya los tengo todos perdidos y no quiero perder más. Bueno, pues ahora tocaría hacer una vuelta en punto bajo y del revés, porque las vueltas del punto bajo se hacen del revés. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues que tenemos que ir ya trabajando. Voy a empezar a trabajar, a ver si me pilla del revés, tengo que venir hacia acá. Trabajo todo, 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 todo por las cadenas y de nuevo aquí y cierro. Y sigo trabajando ya solo el cuerpo, la manga la hacemos luego independiente. Cuando ya hayamos terminado el cuerpo, nos iremos a la manga y terminaremos de hacer la manga. El largo que necesitemos. Entonces esto ya es muy fácil. Vuelta en punto bajo. La tengo que trabajar del revés. Como tengo 4 cadenas, tengo que hacer 4 puntos. Uno, 2, 3 y los 4 puntos de las 4 cadenas. Y ya voy haciendo un punto en cada punto. Aquí tengo estos dos de la cruz, los siguientes dos de la siguiente cruz. ¿Vale? Esta vuelta es muy fácil, es toda entera en punto bajo, pero del revés. La vuelta que nos toca de punto bajo, del revés. La siguiente vuelta será del derecho y será una vuelta entera en punto alto, ya con todos los puntos que tenemos. La siguiente vuelta será una vuelta en punto bajo del revés. Y así vamos alternando. Cuando volvamos a llegar a las cadenas, pues tenemos que hacer 4 puntos porque son 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y 4.
y ya continuamos el resto de los puntos que nos encontramos. Voy a completar la vuelta, me voy a probar el canesú para asegurarme de que está bien a esta altura. Yo creo que sí, pero lo vamos a probar. Llego al final y me voy al primer punto, hago un deslizado para cerrar la vuelta y volver del derecho, siguiente vuelta, punto alto. Así que levanto 1 y 2 y 3 y voy haciendo los puntos. Un punto alto en cada punto. Lo que pasa que, como os he dicho antes de continuar, voy a probarme. Voy a probar que está bien de alto el canesú. Entonces, estamos empezando a hacer la vuelta en punto alto del derecho. La siguiente vuelta será del revés en punto bajo, la siguiente vuelta será del derecho en punto cruzado, la siguiente del revés en punto bajo. De nuevo, alto, bajo, cruzado, bajo. Y así todas las veces que haga falta. Si confirmamos que está bien nuestro cuerpo de ancho, que nos entra bien el canesú, que la manga está bien y todo correcto. Voy a probarme y os confirmo. Puedo seguir trabajando porque me lo acabo de probar y está perfectísimo. Vale, te voy a dar mi ancho de cuerpo. Aunque esto es relativo porque daros cuenta que aquí como va como un poco curvado, donde está cerrado, aquí. Bueno, más o menos, ¿vale? Y además obviando la curva, porque si yo hago la curva todavía es más. Son unos 43 centímetros lo que yo tengo de ancho de cuerpo. Para talla M. A ver. Ya os he dicho también el alto del canesú. Que tú te lo pruebas y ves que te queda muy ahogado aquí la ciza. La solución más fácil es que tú, antes de cerrar, continúas haciendo alguna vuelta más con este patrón. 2, 3, 4 vueltas más. Yo haría hasta llegar otra vez a la V, porque se separa muy bien contando las V. Entonces haces de nuevo hasta llegar a la V y ya separa. Si necesitas un poco más porque tiene más pecho, porque tiene un poquito más de talla, por lo que sea. Pero luego se hace la división igual. Y si quieres más ancho, pues en vez de meter 4 aquí, también puedes meter algunas cadenas más, ¿vale? Con eso ya le estaría dando más talla, tanto a la manga como al cuerpo, porque bueno, estas 4 ya están añadidos también a la manga, así que no te puedes pasar tampoco mucho. Para una talla más, pues en vez de meter 4 aquí, bueno, yo haría hasta las cruces de nuevo, y en vez de meter 4 aquí, 8 me parecen mucho, yo metería 6, ¿vale? Y ya estás ganando aquí también. Y ya estás ampliando. De todas formas, ya os digo, haces como yo, que yo me pruebo y ya salgo de dudas. A partir de ahora, súper fácil. Trabajamos con gancho del 4,5, que es un numerito más, hasta sobrepasar el pecho, pues ya sabéis, debajo del pecho te vuelve a hacer más estrechito ya la parte de la cintura. Trabajas con 3,5 esa zona para que se te entalle un poco el cuerpo. Y cuando vaya llegando un poco a la cadera, vuelves a trabajar con el 4,5 para que te vuelva a hacer más anchito. ¿Vale? Yo en la parte de abajo me gustaría hacerle algún dibujito, pero tampoco le voy a hacer tanto. No sé lo que le voy a hacer, pero yo creo que le voy a hacer un dibujito también. Una bandita para que vaya también el color abajo de algo. Ya cuando llegue ahí os lo digo. Cuando complete, tú de momento completa como hasta abajo del ombliguito con la forma que te estoy explicando. Y la manga, cuando tú terminas de hacer ese cuerpo, retomas en la manga, pues te añades aquí mismo, donde tienes los 4 puntos. Y empiezas a trabajar esos 4 puntos y ya en círculo de la manga, también el largo hasta llegar un poco antes por hacerle abajo ya el puñito, ¿vale? Quédate un poquito antes. De todas formas, yo, como te voy a decir, cuántas vueltas he dado y hasta dónde he llegado. La otra manga igual, pero es para que vayáis adelantando. Yo voy adelantando eso y cuando ya tenga todo trabajado, tanto manga como cuerpo en un solo color, os digo que hacemos abajo, ¿vale? Porque esto ya está casi explicado. Bueno, he tejido ya un largo del cuerpo hasta encima del ombligo, como os dije. Entonces el largo que yo he tejido en centímetros
desde el canesú son 25 centímetros más. En total, con canesú y todo, 38 centímetros. Y paro porque quiero hacer, como os dije, en la parte de abajo. Creo que voy a repetir esta parte del canesú. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 vueltas. Estas 4 vueltas las quiero repetir abajo. A ver cómo queda, pero yo creo que va a quedar bonito. Y bueno, y ya lo siguiente es hacer, cuando tengamos el largo del cuerpo, las mangas. Yo por aquí tengo una, que tampoco la tengo larga del todo, no la he completado porque quiero hacerla abajo también un poco en el puño. Quitar un marcador que tenía ahí. Entonces, de momento, he tejido. Voy a contar las vueltas de las cruces, que son las que por las que nos podemos guiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de cruce. Luego haría una en punto bajo, una en alto y otra en bajo, ¿vale? Ya cuando me vuelve a tocar la de cruz no la hago. Así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero tú haces las que tú veas. La manga no la digo todavía porque me lo tengo que probar. Lo que os quiero explicar es cómo empezar la manga, que es, bueno, pues muy sencillo, pero quería dejarlo aclarado en el vídeo, en vez de hacer las dos mangas y que no veáis cómo. Aunque como os digo, es súper fácil. Vamos a coger el material y bueno, miramos por la vuelta que nos quedamos. Hicimos la de cruz, con lo que ahora tenemos que continuar con la de punto bajo que iba del revés. Así que lo primero es añadir el color. Y como aquí teníamos 4 puntos, yo me voy aquí al centro y me voy a uno de esos 4 puntos. Por ejemplo, a ver, voy a hacerlo del derecho y ahora ya me vuelvo. Pues aquí mismo. Bueno, me voy a ir al siguiente porque como ahora tengo que volver para allá. Añado aquí con un par de nudos. Teníamos 4 puntos. Yo a ver, sería 1 en el segundo. ¿Vale? Luego me queda el 3 y el 4. Bueno, pues vamos a girarlo porque tenemos que hacer esta primera vuelta del revés en punto bajo. Pues nada, sacamos aquí la cadenita, hacemos una cadenita y hacemos un punto bajo ya para empezar. Y luego en ese punto será donde cierre la vuelta con punto deslizado. Y ahora ya vamos haciendo en cada punto que me encuentro. Hacia acá tengo 2, aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Así que empiezo con 2 y termino con 2. Y ya cierro. Y vamos viendo los puntos de la manga. Y los hacemos en punto bajo, que es lo que pertenece en esta vuelta. Hemos llegado aquí donde tengo que hacer estos dos últimos que me quedan por hacer. A ver, antes de nada, para que no se me quede la hebra del hilo que he añadido hacia delante, me la he pasado. Luego hay que rematarla. Hago 1 y 2 que me quedan ahí por hacer, que es de las cadenas que añadimos, y cerramos con punto deslizado. Ahora la siguiente vuelta es una vuelta entera en punto derecho y la tenemos que hacer del derecho. Giro del derecho y vuelvo a empezar a trabajar en círculo porque estamos haciendo la manga en tubular. 1, 2, 3 para hacer el primer punto y ya voy haciendo puntos altos.
Bueno, pues cuando complete la vuelta, cierro con deslizado aquí la tercera cadena y vuelvo del revés porque tengo que hacer una vuelta en punto bajo. Termino, cierro con deslizado, vuelvo del derecho porque tengo que hacer la puntada de cruz. Y vamos haciendo el largo. Bueno, un largo aproximado tengo yo aquí porque, como digo, todavía no me lo he probado. Y es un largo aproximado que, contando vueltas de cruce desde arriba, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas de cruce. Nos quedamos, bueno, centímetros más o menos, como queremos meter esta puntada. Esa puntada mide, vamos a ver cuánto. Vaya, por si se me cae el metro. Mide como 5 centímetros. Pues como 5 centímetros antes de llegar al puño, te paras para poderle hacer este trocito. Abajo también. Bueno, pues yo voy a continuar haciendo la manga, el largo que me falta, ponerla igual de larga que la otra. Voy a hacer la puntada que os comento en la parte de abajo. Y os la explicaré, como es la misma puntada que la que va a llevar en la manga, pues prefiero explicarla en la manga, que hay menos puntos, ¿vale? Así que voy a casi completar una manga, lo de abajo, y os indico ya lo que me falta por hacer, que es la puntada que va a llevar tanto el cuerpo como las mangas, que es esta. Algo que se me olvidaba deciros. He trabajado, como os acordáis, yo cambié al 4,5, pues he trabajado 1, 2 y 3 cruces con el 4,5, ¿vale? A partir de ahí 1, 2, 3 cruces con el 3,5 de nuevo, para entallar un poquito. Además se nota un poquito que de aquí queda más anchito porque es la zona del pecho. Y aquí ya entallo un poquito, ¿vale? Y la manga me acabo de probar y confirmo que está bien la medida que os he dado. Para mí está bien. Tú deberías de probarte porque, bueno, igual a ti te queda más corta o más larga. Cada una tiene un brazo, ¿vale? Pero perfecto, tal como os lo he explicado. Os dije que eran 5 centímetros, pero nos ocupa 8, ¿vale? 8. Quiere decir que cuando tú tengas tu largo de manga 8 centímetros antes, te paras para poderle añadir la puntadita que vamos a hacer en el puño. Vale, como es la misma en el puño que en la parte de abajo, yo me he dejado la otra manga por terminar para enseñarte cuál es la puntada. Lo mismo que hagamos en las mangas, hacemos en la parte de abajo. Vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas y una en punto bajo, 9 en total. Bueno, pues empezamos con el color petróleo, seguimos agua marina, el vino, agua marina, petróleo, petróleo, vino, agua marina y petróleo. Vamos a añadir aquí el color, que sería el petróleo, aquí en el primer puntito, y empezamos a hacer la primera vuelta. Empezamos, añadimos el color y empezamos sacando una cadena, un punto bajo. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 un punto bajo. Y así haremos esta vuelta. Completo la vuelta con las 6 cadenas y cerrando con punto deslizado. Mira, aquí me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en realidad me quedan como 7, pero vamos a saltar y cerrar ahí. Nos tienen que quedar 8 espacios de cadena. Ahí hago 2 cadenitas y vamos a retirar el color. Color agua marina para la vuelta número 2. En el punto bajo hacemos un nudito. Saco, hago una cadena y un punto bajo. Cojo hebra
en la primera cadena, un medio punto. En la siguiente cadena, la segunda, un punto alto. Y en la tercera, un punto alto alargado. Saco una, 2 y 3 veces. 2 cadenitas. Me quedan 3 cadenas. En la primera que me queda, punto alto alargado. En la siguiente, punto alto. Y en la última, medio punto. Punto bajo, un punto bajo. Y así hacemos en cada espacio de cadenas que tenemos. Repito. Primera cadena, medio punto. Segunda cadena, punto alto. Tercera, alto alargado. 2 cadenas. Me quedan 3 cadenas. En la primera, alto alargado. Siguiente, alto. Siguiente, medio punto. En el punto bajo, un punto bajo. Así por toda la vuelta. Cierro la vuelta en el punto bajo con deslizado. 2 cadenas y retiro el color. Vuelta número 3. El color vino, lo engancho aquí en el punto bajo. Saco una cadenita. Cojo hebra. Vamos a hacer un punto puff aquí abajo en el punto, sobre el punto bajo. Estiro para que me llegue arriba. No termino el punto, estiro, no termino el punto, estiro, no termino el punto. Y ahora lo terminamos. Tengo 3 puntos. Me voy a ir al segundo y en relieve por detrás hago un punto alto. En el tercero, en relieve por detrás, hago un punto alto. En el centro hago un punto alto alargado, 2 cadenas, punto alto alargado, y de nuevo punto alto en relieve por detrás y punto alto en relieve por detrás en los 2 primeros que me encuentro. Donde tengo el punto bajo, me voy al punto bajo que está justo debajo, el que es color petróleo, y ahí saco y no termino, saco y no termino, saco y no termino. Un momento, se me ha enganchado. Y cierro. Vamos a repetir esto por toda la vuelta. Me salto el primero, en el segundo por detrás en relieve, punto alto. El tercero por detrás en relieve, punto alto. En el espacio 1, un punto alto alargado. 2 cadenas. En el espacio, punto alto alargado. Me vuelven a quedar 3 puntos. El primero, relieve por detrás. El segundo, relieve por detrás. Bajo al punto bajo de la primera vuelta, un punto alto sin terminar, otro y otro. Cierro. Vamos a hacer así toda la vuelta. Cerramos la vuelta número 3 encima del primer punto que hicimos, que es el punto puff. Deslizado, 2 cadenas. Cortamos el color. Y retomamos el agua marina. Vamos a entrar justo antes del punto puff.
y vamos a hacer aquí 2 nuditos. Sacamos 2 cadenas. Cogemos el punto puff en relieve, hago un punto sin terminar y entro justo después y hago un punto sin terminar y termino. Y ahora vamos haciendo aquí entre punto y punto en medio un punto alto, en el siguiente espacio entre punto y punto un punto alto y dentro del espacio de las cadenas 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora hacia abajo entre punto y punto 1 y entre punto y punto otro. Antes del punto puff, en el espacio, un punto sin terminar, cojo el punto puff en relieve y no lo termino, y justo después y no lo termino. Cierro. Y así vamos haciendo por toda la vuelta. En el espacio 1, en el espacio otro, ya son 2. Luego en el espacio de cadena hacemos 3, 1, 2 y 3. Y ahora de nuevo tengo que hacer 2 hacia abajo. 1 en el primer espacio entre punto y punto y otro en el siguiente espacio. De nuevo me encuentro el punto puff y hacemos. Justo antes no termino, cojo el punto puff en relieve, no termino, justo después y no termino y terminamos. Vamos a hacer esto por toda la vuelta. Cerramos la vuelta número 4 en el primer punto que hicimos. 2 cadenas, cortamos hebra, retiramos y vamos a coger el color petróleo. Añadimos el color, saco una cadena y vamos a hacer en relieve por delante un punto alto, cogiendo esos 3 puntos que hicimos cerrados juntos. Ahora 1, 2, 3 cogidos por detrás. 1, 2 y el tercero es de los 3 que hicimos en el centro, el primero. En relieve por detrás. En el punto del centro de los 3, que es el que me encuentro a continuación, hago un punto puff con 3 puntos altos sin terminar. Y los termino. Hacia abajo, 3 puntos en relieve por detrás. Y cogemos estos 3 puntos que hicimos juntos en relieve por delante. Y esto es lo que repetimos toda la vuelta. Ahora van 3 puntos en relieve por detrás. 1, 2 y 3. En este punto del centro vamos a hacer un garbancito. 1, 2, con 3 puntos altos cerrados juntos y 3 en relieve por detrás. 1, 2, 3. De nuevo, relieve por delante en el punto que nos encontramos, en el centro. Vamos a repetir esto toda la vuelta. Cerramos la vuelta número 5 en el primer punto que hicimos con punto deslizado. Vamos a hacer la vuelta 6 y va en el mismo color. Así que nos retiramos el color y hacemos 1, 2, 3 cadenas, corresponden a un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, corresponden a una separación de 3 cadenas. Así que tenemos 6 en total. Encima del punto puff voy a hacer un punto bajo.
1, 2 y 3, encima del punto que va en relieve por delante, hago un punto alto. 1, 2 y 3, en el puff un punto bajo, 1, 2, 3, en el punto relieve un punto alto. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Cerramos la vuelta número 6 con las 3 cadenitas y aquí contamos 1, 2 y 3. En la tercera cerramos con punto deslizado y vamos a retirar el color. Vamos a retomar el color vino. La vuelta número 7 con el color vino. Nos falta la 7, la 8 y la 9. ¿Vale? Ya nos quedan 3 vueltas nada más. Vamos a entrar en la primera cadenita de estas 3 que tenemos aquí. En la primera. Si quieres lo puedes hacer aquí a continuación. Mejor. De donde hemos cerrado. Añades el color. Vamos a hacer aquí 3 cadenas para hacer un punto alto y en las siguientes 2 cadenas hacemos un punto alto en cada una. Tengo un total de 3 puntos altos sobre las 3 cadenas. En el punto bajo hago un punto alto en relieve. En las cadenas un punto alto en cada una. 1, 2 y 3. En el punto alto un relieve. Y así hacemos toda la vuelta. Sobre las cadenas puntos altos, pinchando la cadena. Y sobre el punto bajo y el punto alto, cuando nos lo vamos encontrando, hacemos en relieve un punto alto. 3 puntos, relieve. 3 puntos, relieve. Cerramos la vuelta en la tercera cadenita con punto deslizado. Y retiramos el color. Siguiente vuelta con el color agua marina. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la octava. Nos falta esta y una en punto bajo y ya habremos terminado. Bueno, voy a enganchar aquí en el punto alto en relieve. Aquí. Y ahí voy a hacer un punto alto en relieve. Voy a sacar una cadenita y a coger el punto en relieve por delante. Ahora tenemos 3 puntos y uno en relieve por delante. Bueno, pues de los 3 puntos, el primero en relieve por detrás. En el del centro, que es el segundo, voy a hacer un puff. 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Y terminamos. En el tercero hago un punto por detrás. Y de nuevo tengo un relieve por delante, trabajo un relieve por delante. Y esto es lo que repetimos toda la vuelta. De los 3 que me encuentro, el primero relieve por detrás, el segundo con un garbancito, 1, 2 y 3 puntos cerrados juntos, y el tercero relieve por detrás. De nuevo me encuentro un relieve, lo hago por delante. Toda la vuelta la vamos a hacer de esta forma. Cerramos con punto deslizado en el primer punto que hicimos y vamos a hacer la última vuelta, que es la 9, en punto bajo, simplemente en el color petróleo. Así que aquí en el primer punto donde hemos cerrado vuelvo a añadir el color
y vamos a hacer una vuelta entera en punto bajo. Un punto bajo en cada punto. Cuando lleguemos al final, cerramos con deslizado en el primer punto y cortamos el color. Y ya habremos terminado la manga. Pues esta misma puntada que hemos hecho en el puño, lo tenemos que hacer en el otro puño y en la parte de abajo, tal cual. Las mismas vueltas y de la misma forma. Y tendríamos prácticamente terminado. Lo último que me queda por explicaros es cómo he rematado el cuello. Nos quedaba el cuello bien grande y yo lo que he hecho ha sido hacerle un poco más pequeño el cuello. ¿Cómo? Pues he hecho una vuelta. Mira, como por aquí tenía la muestra de cuando empezamos, pues mira, lo que he hecho es una vuelta haciendo de 2 puntos 1. Así que añadimos el color petróleo y aquí en un puntito metemos el color, sacamos una cadenita. Y ahora vamos a hacer, entro en un punto, saco hebra, en el siguiente saco hebra y cierro. Y estoy haciendo de esos 2 puntos 1 en realidad. De nuevo, 1, 2, cierro. De nuevo, 1, 2, cierro. Si a ti te gusta el cuello tal como estaba de anchito, lo haces una vuelta en punto bajo, un punto en cada punto y ya está. Pero yo quería cerrarlo un poquito y de esta forma lo cerramos un poquito. Entonces hacemos así toda la vuelta y nos van a quedar la mitad de punto. Bueno, pues cuando termines la vuelta, voy a hacer un par de ellos más para explicaros lo siguiente. Cuando termine una vuelta entera, cierras aquí con punto deslizado y haces una vuelta en punto cangrejo con el mismo color. Esto que se ve aquí es lo siguiente. Tú has cerrado, imagínate que ya hemos cerrado y vamos hacia atrás, porque el punto cangrejo va hacia atrás. Lo que tienes que hacer es levantar una cadenita y te vas hacia atrás, haces un punto bajo, te vas hacia atrás, haces un punto bajo. Es hacer puntos bajos, pero los vas cogiendo hacia atrás. Y te queda como un cordoncito. ¿Vale? Una vez que hayas terminado, pues igual cierras con punto deslizado y ya puedes retirar el color, porque lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Imaginaros, yo ya lo he terminado y lo siguiente que vamos a hacer es como una cadeneta en medio. Para eso cogemos el color vino. Y entras en medio de los dos colores. Voy a entrar aquí. Sácate una cadenita hacia arriba, no hace falta que la asegures. Después, cuando vayas a rematar, pues lo haces. Y tal cual, con la hebra debajo, entras en el siguiente punto. Sacas y pasas por esa cadenita. Ahora sí puedes asegurar la primera cadena. Entra, coges de dentro la hebra, la sacas y la pasas. Siguiente punto. Y así por todo el cuello. Por todos los puntos. Bueno, pues cuando termine, cierras la huerta en la primera cadena que hiciste y pasas la hebra hacia adentro para asegurarla y esconderla.
¿vale? Ese sería el acabado final. Y te queda de esta forma el cuello. Pues nada, rematar hilo y lo tendríamos listo. ¿Qué os parece? A mí me ha gustado, como siempre, el resultado y queda muy mono. A ver, la parte del cuello la puedes adaptar tú si quieres hacerle incluso un cuello alto. Yo lo voy a dejar así. Y luego si yo veo que tengo que ponerme un cuello independiente, me lo puedo poner. La combinación de colores es muy bonita, tú puedes elegir la tuya. Pero bueno, en definitiva, lo importante es la puntada, cómo queda. Espero que la hayas entendido y que te animes a hacerlo. Así que nos vemos muy prontito con otro tutorial. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.